¿Y si esa sensación de no servir para nada más que para cumplir expectativas fuera, en realidad, tu mayor protección? ¿Y si aquello que etiquetas como tu defecto o tu inutilidad fuera el escudo que te impide ser devorado por un mundo que solo sabe consumir? Apagas la luz después de un día en el que diste todo de ti. Respondiste mensajes, cumpliste plazos, sonreíste en reuniones, ayudaste a otros con sus problemas. Y sin embargo, en el silencio de tu habitación, sientes un vacío que no puedes nombrar. La mandíbula apretada, el cuello duro, la respiración corta. Te has repetido que es normal, que es el precio de ser una persona responsable y útil. Zhuangzi y el árbol inútil. ¿Por qué lo que parece no servir puede estar salvándote? La inutilidad no es tu fracaso, es tu libertad. Suscríbete al canal para descubrir por qué sentirte fuera de lugar es, quizás, el lugar más seguro para estar. La historia del árbol que no sirvió para nada. Imagina que caminas por un bosque antiguo, donde los árboles han sido testigos de cientos de años de historia. De repente, te topas con un árbol tan inmenso y torcido que no puedes creer lo que ves. Sus ramas son nudosas y retorcidas, su tronco está lleno de protuberancias y su madera tiene un olor tan desagradable que ahuyenta a cualquiera que se acerque. En la antigua China, el filósofo Zhuangzi contó la historia de este árbol, que se alzaba majestuoso en medio de un camino y que era conocido por todos los leñadores de la región. Sin embargo, pasaban junto a él sin siquiera detenerse a mirarlo. Cuando un discípulo le preguntó a un viejo carpintero por qué no lo talaba, el hombre respondió con desprecio: «Ese árbol es completamente inútil. Su madera es demasiado nudos para hacer vigas, su corteza demasiado frágil para hacer barcos, y su olor es tan fétido que ni siquiera los insectos se atreven a tocarlo. No sirve para nada». Zhuangzi, al escuchar esto, sonrió y llegó a una conclusión que desafía todo lo que la sociedad moderna nos ha enseñado sobre el éxito y el fracaso. El árbol era inútil para los demás, pero precisamente por eso había sobrevivido. Mientras que los árboles de madera recta y perfecta eran talados sin piedad para construir templos y muebles, aquel árbol torcido e inútil vivía en paz, dando sombra a los viajeros y creciendo en libertad. ¿Te das cuenta de la trampa? Todo lo que es útil para el sistema es explotado, consumido y destruido. Y todo lo que el sistema descarta como inútil es dejado en paz. Y esa paz es una forma de libertad que pocos llegan a experimentar. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has sentido que no encajas porque no eres lo suficientemente productivo, porque no tienes el trabajo perfecto, porque no sigues la corriente? En un mundo que nos presiona para ser útiles, las 24 horas del día, sentir que no das la talla puede ser una fuente de ansiedad constante. Pero, ¿y si esa sensación de no encajar no fuera un defecto, sino una señal de que estás protegido? El árbol no se esforzó por ser útil, simplemente fue lo que era, y en su rareza encontró su salvación. Este es el primer principio del Tao que debemos abrazar. La verdadera utilidad no siempre se ve a simple vista, y a veces, lo que el mundo desprecia, el universo lo preserva. La tiranía de la productividad y el vacío que deja. En nuestra era, hemos llevado el concepto de utilidad a un extremo patológico. Hemos convertido el tiempo en dinero, el descanso en una pérdida de tiempo y el ocio en un pecado capital. Nos sentimos culpables si no estamos haciendo algo, si no estamos produciendo, si no estamos avanzando en nuestra carrera o mejorando nuestra imagen. Este virus mental se llama síndrome del trabajador eficiente.
y nos roba la capacidad de simplemente estar. Los datos en psicología son alarmantes. La adicción a la productividad está directamente relacionada con el aumento de casos de burnout, ansiedad generalizada y depresión. Curiosamente, los estudios en neurociencia muestran que el cerebro humano tiene un modo por defecto, llamado red neuronal por defecto, que se activa cuando no estamos haciendo nada en particular, cuando simplemente estamos soñando despiertos o descansando. Es precisamente en ese estado donde ocurren los momentos de mayor creatividad, donde se procesan las emociones y donde encontramos claridad mental. Sin embargo, la tiranía de la productividad nos obliga a mantener siempre activo el modo de tarea, saturando nuestra mente de estímulos y obligaciones. Al hacerlo, estamos talando nuestro propio árbol inútil interior para convertirnos en una pieza más de una máquina que nunca se apaga. Todos hemos pasado por ahí, sintiendo que si paramos, todo se va a desmoronar. Te levantas y lo primero que haces es revisar el correo. Te sientas a comer y contestas mensajes. Te acuestas y haces planes para el día siguiente. Es un ruido de fondo que nunca cesa. La enseñanza del árbol inútil nos dice que está bien no estar siempre en modo producción, que tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Cuando dejas de lado la necesidad de demostrar tu utilidad constante, te das permiso para respirar, y en ese espacio de aire fresco descubres quién eres realmente. No estás mal por sentirte agotado. Es el resultado natural de intentar ser demasiado útil para un mundo que no te deja ser humano. El peligro de ser demasiado útil para los demás. Ser útil no es malo en sí mismo. Claro que no. La cooperación y el dar son parte de nuestra naturaleza, pero hay una línea muy delgada entre ser útil y ser una herramienta. Cuando nuestra identidad depende completamente de nuestra utilidad para los demás, nos convertimos en objetos. ¿Te has preguntado cuántas veces has hecho algo por alguien más por miedo a ser percibido como egoísta o inútil? La presión social es como un leñador invisible que evalúa constantemente la rectitud de nuestro tronco. Si eres demasiado bueno, demasiado complaciente, demasiado eficiente para los demás, te talarán emocionalmente hasta que no quede nada de ti. El árbol de Zhuangzi era inútil para el carpintero, pero eso no significa que no tuviera valor. Era un hogar para pájaros, proporcionaba sombra para los viajeros, y su presencia embellecía el paisaje. Ser inútil para el propósito de los demás no te hace inútil para el mundo. De hecho, al no ser explotable, el árbol podía cumplir su propósito más elevado: existir por sí mismo. Piénsalo en tus relaciones. Cuando dejas de intentar ser el solución de problemas de todos, la persona que siempre está bien, te das cuenta de que la gente que realmente te quiere no está ahí por lo que haces por ellos, sino por quien eres. Si has sentido que te has desgastado tanto en tu trabajo o en tu familia, que has perdido de vista quién eres, esta es la señal que estabas esperando. La ansiedad que sientes al no ser suficiente para los demás no es más que el eco del miedo a ser talado. El mundo te ha enseñado a temer a la inutilidad, pero Zhuangzi te enseña a abrazarla como un escudo. El que no sirve para ser explotado no es explotado. El que no encaja en el sistema de demandas y expectativas vive libre. Es una paradoja hermosa y liberadora que cambia completamente la forma en que vemos nuestra lucha diaria. El teléfono, el placer y el árbol que nos salva. Vamos a llevarlo a la práctica con un ejemplo que toca a casi todos: el uso del teléfono móvil. Vivimos enganchados a un dispositivo que fue diseñado para ser útil, y lo ha sido de manera magistral. Pero esa utilidad ha llegado a un punto donde el dispositivo se ha convertido en un amo. Las aplicaciones están diseñadas por ingenieros de la atención con un conocimiento profundo de la neurociencia
utilizando la dopamina para crear bucles de recompensa que nos mantienen pegados a la pantalla. Un dato curioso es que el cerebro humano no puede distinguir entre el deseo de comida, sexo o un me gusta en Instagram. Todos activan el mismo circuito de recompensa. Aquí es donde entra la enseñanza del árbol inútil. Si el teléfono es útil para el mercado de la atención, te esclaviza. Pero si tú puedes volverte un poco inútil para ese sistema, es decir, si no respondes a todos los estímulos, si ignoras las notificaciones, si dejas el teléfono en otra habitación, te estás convirtiendo en el árbol torcido que no sirve para ser explotado por la economía de la atención. La lucha contra la adicción al celular no es una batalla de fuerza de voluntad, es una batalla filosófica contra la definición de utilidad. Cuando te vuelves inútil para el algoritmo, recuperas tu tiempo y tu atención. ¿Has notado cómo una vez que dejas de lado el teléfono por unas horas, sientes una paz que no sabías que existía? Esa es la sombra del árbol. Es la evidencia de que al no ser útil para los intereses de otros, te vuelves útil para ti mismo. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender que no todo lo que es eficiente es bueno. La próxima vez que sientas la compulsión de revisar el teléfono, pregúntate, ¿estoy siendo útil para este sistema o estoy siendo libre? La respuesta te dará la claridad para decidir si recoges el dispositivo o si te quedas bajo la sombra de tu propio ser. El arte de no hacer, Wu Wei, y la auténtica acción. El concepto taoísta de Wu Wei se traduce como no acción o acción sin esfuerzo, pero no significa ser perezoso ni una excusa para la negligencia. Es actuar en armonía con la naturaleza de las cosas, sin forzar ni luchar contra la corriente, como el agua que fluye sin golpear las rocas. El árbol inútil no se esfuerza por sobrevivir. Crece donde está y como está, sin competir con otros, y en ese simple existir encuentra su plenitud. Esta es la clave para aplicar esta filosofía a nuestros hábitos negativos, a esa lucha interna que parece no tener fin. Cuando luchas contra un vicio como la ansiedad por comer, fumar, revisar el celular o la procrastinación, la mayoría comete el error de la resistencia activa. Intentan reprimir el pensamiento con todas sus fuerzas. Se dicen, no debo hacer esto, y cuanto más se esfuerzan, más crece la urgencia. Es el efecto rebote. La represión de un pensamiento produce justamente lo que se quiere evitar, como intentar no pensar en un elefante rosa y verlo aparecer al instante. Los estudios en neurociencia cognitiva demuestran que esta lucha agota nuestros recursos y nos deja más vulnerables al impulso que queremos dominar. En cambio, el Wu Wei te invita a observar el impulso sin juzgarlo ni actuar sobre él. Es hacerse inútil para la batalla, dejar de ser un campo de guerra para ser un observador neutral. Cuando te conviertes en testigo de tu propia mente, el impulso pierde su poder. ¿Por qué? Porque se alimenta de tu resistencia. Si dejas de empujar, ves que en realidad no tiene la fuerza que creías. Es una nube que pasa por el cielo, y tú eres el cielo, no la nube. Esa comprensión te quita el peso de tener que ganar una batalla que nunca debiste librar. Te invito a un pequeño experimento la próxima vez que sientas un impulso que no te beneficia. No te digas, no puedo o debo parar, porque esas frases activan la rebeldía interna. En su lugar, detente y siente esa energía en el cuerpo. Un nudo en el estómago, tensión en la mandíbula, opresión en el pecho, es caliente o fría, pesada o ligera. Al no reaccionar automáticamente, rompes el ciclo de estímulo-respuesta. Esa pausa entre el deseo y la acción es el terreno sagrado donde nace la libertad. Estás validando tu lucha sin identificarte con ella, reconociendo su presencia sin entregarle el control. No eres tu ansiedad, eres quien la observa. No eres tu procrastinación,
eres la conciencia que la nota. El árbol no lucha contra el viento, se mece con él, cede en las tormentas y se yergue en la calma. Así debes hacer con tus hábitos, fluir en lugar de chocar. No te castigues por tener malos hábitos. El castigo añade leña al fuego de la culpa, y la culpa es el combustible de los vicios. Solo obsérvalos sin alimentarlos, como quien ve pasar nubes sin intentar detenerlas. Y un día, sin que te des cuenta, esas nubes se disiparán y descubrirás que el cielo siempre estuvo despejado. Esa es la auténtica acción, la que no lucha, la que permite que la vida fluya a través de ti sin resistencia. Cómo cultivar tu inutilidad sagrada en la vida cotidiana. Ahora que hemos entendido la potencia de ser un poco inútiles para el sistema, surge la pregunta crucial: ¿cómo lo aplicamos en el día a día? El primer paso es radical pero simple. Aprende a proteger tu tiempo de descanso como un tesoro sagrado. Así como el árbol crece sin prisas, tu mente necesita espacios vacíos para regenerarse. Programa momentos en tu día que no tengan ningún propósito productivo. Siéntate a mirar por la ventana, camina sin rumbo, escucha una canción sin hacer nada más. Cuando hagas esto, te volverás inútil para la economía de la productividad, y eso, créeme, es un acto de rebeldía. En tus relaciones, practica decir no, sin sentir que tienes que dar una explicación extensa. Di no a las reuniones innecesarias, no a las demandas emocionales que no te corresponden, no a las tareas que solo te generan estrés y no aportan valor real. Cuando te vuelves inútil para las expectativas ajenas, te vuelves útil para tu propia paz interior. Y esa paz interior es lo que te permitirá, cuando realmente decidas actuar, hacerlo con una claridad y un poder que antes no tenías. La energía que antes desperdiciabas en complacer a todos, ahora se concentra en lo que realmente importa. Si estás llegando hasta aquí, significa que en tu interior hay una voz que ya sabía todo esto. Una voz que anhela soltar el peso de tener que ser perfecto. No estás mal por haberte perdido en el camino de la utilidad excesiva. Todos hemos pasado por ahí. El árbol también creció torcido por el viento y las tormentas. Pero ahora tienes la oportunidad de ver tu vida desde la perspectiva de Zhuangzi y entender que tu valor no se mide en tu producción, sino en tu presencia. Si este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, te invito a formar parte de esta comunidad que busca la libertad interior. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos estas enseñanzas que transforman vidas. Y cuéntame en los comentarios qué hábito o defecto tuyo podría ser, en realidad, tu árbol protector. Al final del camino, el carpintero sigue buscando árboles rectos para talar, y el mundo sigue premiando a quienes encajan en sus moldes. Pero tú, querido espectador, has descubierto el secreto que el ruido del mundo intenta ocultar. La inutilidad es la mejor protección. El árbol torcido y nudo que todos ignoran es el único que sigue en pie, dando sombra generosa a quienes saben apreciarla. No persigas la utilidad como un fin en sí mismo, porque eso te convierte en un objeto desechable. Cultiva tu propia esencia, aunque sea extraña, aunque no encaje, aunque otros no la entiendan. Esa parte de ti que consideras un defecto, esa lentitud, esa sensibilidad, esa forma diferente de ver la vida, es tu mayor fortaleza. Es el escudo que te impide ser talado por los leñadores de la rutina y la exigencia. Así que la próxima vez que te sientas inútil, siéntate bajo tu sombra y sonríe. Has encontrado el camino de regreso a casa. Si esta historia te ha regalado un momento de paz o una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a este canal. No solo para no perderte el próximo video, sino para ser parte de una tribu que decide dejar de ser una herramienta
para convertirse en un ser humano libre. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo encuentro.